Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal, encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. El tema más comentado en las columnas de chismes últimamente ha sido la frialdad que se respira entre Selim Yahuolu y Mehtab Al-Ghul. Este muro invisible que se ha formado entre ambos, conocidos por su estrecha amistad durante muchos años, se ha hecho aún más evidente con el nombre de Kerem Bürsin. Un escenario que todos consideraban imposible se ha ido forjando paso a paso en la vida real. La prueba de fuego de una amistad para convertirse en amor ha causado gran revuelo en el público. El silencio de ambas partes no ha hecho más que alimentar los rumores. El mundo del chisme ha intentado desentrañar la verdad tras este silencio. La relación de Selim Yahuolu con Kerem Bürsin se interpretó inicialmente como un acercamiento inocente. Sin embargo, la situación cambió cuando salió a la luz la relación pasada de Mehtab Al-Ghul con Kerem. Al recordarse los vínculos pasados entre ambas mujeres, las reacciones se endurecieron. Especialmente sus allegados comenzaron a hablar de esta situación como una prueba para su amistad. La relación, que avanzaba silenciosamente, trajo consigo debates éticos. La expresión "si tan solo" se convirtió en la más usada en los círculos de chismes. La pregunta más frecuente era si Selim Yahuolu le había contado a Mehtab Al-Ghul sobre esta relación con anterioridad. La falta de una respuesta clara solo alimentó los rumores. Sus allegados murmuraban que cada detalle no mencionado generaba nuevo resentimiento. El silencio de Mehtab se interpretó como la reacción más fuerte, porque algunos resentimientos no se demuestran con palabras, sino con distancia. Esta distancia se concretó con la acción en redes sociales. Que Mehtab Al-Ghul dejara de seguir a Selim Yahuolu en redes sociales fue el punto de inflexión. Esta acción demostró que su amistad había entrado en un camino difícil y sin retorno. En el mundo de los chismes, esta acción se interpretó como una postura clara. Fue una reacción silenciosa pero contundente. A partir de ese momento, la posibilidad de reconciliación entre ambos se consideró casi nula. Con esta crisis, las redes sociales se convirtieron prácticamente en un tribunal. Mientras tanto, Selim Yahuolu se sentía diferente. La emoción amorosa parecía haber eclipsado las críticas. Allegados a Selim afirmaron que ella escuchó a su corazón. Sin embargo, esta decisión tuvo graves consecuencias. Esta elección entre la amistad y el amor se convirtió en una decisión que se debatirá durante mucho tiempo. El mundo del chisme describió esta decisión como un punto sin retorno. Kerem Bürsin fue uno de los nombres en el centro de esta crisis. Aunque prefirió guardar silencio, se dijo que él estaba en el centro de lo sucedido. El hecho de que las dos mujeres fueran mencionadas con el mismo nombre, involuntariamente, puso a Kerem en el centro de la controversia. Esta situación demostró una vez más que las relaciones no se limitan a dos personas. En el mundo del chisme de famosos, se enfatizó con frecuencia que tales relaciones crean una reacción en cadena. El silencio fue, a veces, la actitud más comentada. En la alta sociedad, este suceso volvió a poner de relieve las reglas no escritas. El tema de la exnovia de un amigo se debatió como uno de los más sensibles. Algunos argumentaron que no debería haber ningún obstáculo para el amor. Otros afirmaron que la amistad es lo primero. Esta diferencia de opinión también reveló por qué el incidente se intensificó tanto. La prensa sensacionalista mantuvo este debate ético en la agenda durante mucho tiempo. En redes sociales las reacciones fueron diversas. Algunos consideraron a Selim Yahuolu valiente y honesta. Otros se pusieron del lado de Mehtab Al-Ghul. A medida que los comentarios se intensificaron, el incidente pasó de ser una historia personal a un debate social. Cada uno eligió su bando según sus propios valores. Esta situación demostró una vez más por qué los sucesos de la prensa sensacionalista atraen tanta atención. La decepción de Mehtab Al-Ghul se mencionó con frecuencia entre bastidores. Se dijo que su confianza en su amiga íntima se había visto afectada. Se afirmó que esos sentimientos heridos no sanan con el tiempo, sino con la distancia. La retirada de Mehtab se interpretó como un reflejo de autoprotección.
El mundo sensacionalista consideró esta actitud como una postura madura. El silencio a veces es más efectivo que las palabras más duras. Para Céline Yagiolou, sin embargo, el proceso se desarrolló de forma diferente. La emoción del amor y la sensación de un nuevo comienzo eclipsaron las críticas. Sin embargo, a la sombra de esta felicidad, se perdió una amistad. Las columnas de chismes debatían si Céline era consciente de las consecuencias. Algunos creían que fue una decisión consciente, mientras que otros la consideraban una decisión que eventualmente la llevaría al arrepentimiento. Esta crisis demostró una vez más lo frágiles que pueden ser las amistades. Especialmente, en las relaciones vividas a la luz pública, cada paso puede tener consecuencias cada vez más graves. El mundo de las noticias sobre celebridades interpretó este suceso como una advertencia. Porque no solo se cuestionaba una historia de amor, sino también un pasado. Se reexaminaron los conceptos de amistad, confianza y lealtad. Todos reconsideraron sus propios límites. La postura de Keren Bursin durante este proceso fue tan debatida como el propio suceso. Su silencio fue a veces criticado, a veces respetado. Sin embargo, todos coincidieron en que este silencio fue una decisión consciente. En el mundo de los chismes sobre famosos, a veces callar dice más que hablar. ¿Este fue precisamente el caso? El silencio hizo aún más visible la magnitud de la crisis. Que las dos mujeres vuelvan a estar juntas sigue siendo una gran incógnita. Por ahora, esta posibilidad parece bastante remota. La pérdida de confianza es conocida por ser una de las emociones más difíciles de superar. En los círculos del chisme se habla del fin de esta amistad. Ahora, la pregunta de si el tiempo lo cura todo sigue sin respuesta. El tiempo será el juez definitivo en esta historia. Las repercusiones del suceso se extienden no solo al presente, sino también al futuro. ¿Cómo se recordará en el futuro la decisión de Céline Yagiolou? Es motivo de curiosidad. Es probable que la actitud silenciosa de Mehtap Al-Ghul se debata durante mucho tiempo. El mundo del chisme sobre famosos sabe bien que este tipo de crisis deja huella. Porque algunas decisiones no se quedan en el pasado. Siempre dejan huella. Estos acontecimientos demostraron que las revistas del corazón no son solo entretenimiento. A veces una historia hace que muchas personas cuestionen sus propias vidas. Amistades, relaciones y límites se replantean. Este acontecimiento logró precisamente eso. Una simple historia de amor se convirtió en un profundo debate ético. En este sentido, las revistas del corazón se convirtieron en un espejo social. En conclusión, esta crisis entre Céline Yagiolou y Mehtap Al-Ghul no se olvidará por mucho tiempo. Se demostró una vez más lo difícil que es que el amor y la amistad coexistan. No hay ganadores ni perdedores en esta historia. Solo hay decisiones tomadas y sus consecuencias. El mundo de las revistas del corazón sigue de cerca estas consecuencias. Porque algunas historias siguen dando que hablar incluso después de su fin. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.